Hola, mi nombre es Ana. Yo les voy a explicar la personalidad desde el punto de vista psicoanalítico y un poco desde el punto de vista humanista. La personalidad vamos a entenderla por su etimología. Proviene del latín persona, que significa máscara o personaje utilizado por los actores en el teatro. Ok, es un conjunto de características internas que definen una persona. Actualmente se puede definir la personalidad con 30 adjetivos base y 300 adjetivos de una forma más específica. Vamos a empezarlo desde el punto de vista psicoanalítico, en especial con Sigmund Freud. Para empezar, ¿qué es un aparato psíquico? Ok, ¿y esto qué tiene que ver? Vamos a entender al aparato psíquico como una estructura hipotética que pretende explicar cómo funcionan los procesos mentales. Cuando hablamos de hipotética, vamos a referirnos a que pensamos que funciona así, no tenemos seguridad, pero se estima que funciona así. Este se divide en dos tópicos. Nos vamos a centrar principalmente en la segunda. Vamos a centrarnos en el ello, yo y superyo. Si entiende por ello esa parte de deseo, esa parte de inconsciente que busca la satisfacción inmediata de necesidades y que no se va a preguntar, te va a incitar, así como lo muestra en la imagen. Por ejemplo, una persona que está a dieta, ello es, mira esa hamburguesa, qué rica se ve, mira, está barata, o quizá te guste más, o por un día de dieta no va a pasarte nada. Es el inconsciente, el deseo que tú tienes. Pero nos vamos a encontrar al super yo. ¿Quién es el super yo? Es el juicio, es la moral, es la crítica hacia esos deseos. Entonces, mientras el ello te dice, oye, esa hamburguesa se ve riquísima, puedes romper la dieta, por esa dieta no pasa nada. El super yo te dice, es que no puedes romperla, es que tú ya habías fijado un objetivo, es que qué van a pensar los demás, es que puede ser más barata, pero a la larga puede dañar tu salud. Y allá en medio, como se ve ahí en la imagen, está el yo. Él tiene que mediar lo interno y lo externo. Él tiene que equilibrar al ello y al super yo. Entonces, el yo está en una batalla. Todos los días está en una batalla y representa siempre, 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 siempre la forma racional. Quiere tener, bueno, finge tener en control de su propia casa, pero solamente es una batalla. El aparato psíquico tiene que ver con la personalidad debido a que esta es una estructura interna que se tiene de la mente, recordemos que es una hipótesis de cómo funcionan los procesos mentales, los impulsos, el juicio y cómo estos influyen en nuestra manera de actuar. Dejando claro esto, vamos a empezar con la importancia de identificar los estadios psicosexuales. Su importancia radica en que explican cómo experiencias tempranas influyen en la vida adulta. Si se presenta algún problema en estas etapas, si no se llega al desarrollo correcto, se llega a tener fijaciones en donde la persona tiende a tener ciertos comportamientos de acuerdo al problema en la etapa en la que se presenta. Vamos a tener como primera etapa a la oral, de 0 al primer año, donde busca tener el placer en la boca. El placer se centra en la succión, en la alimentación y es clave para el vínculo con la madre o el cuidador. También puede entenderse que una de las fijaciones en esta etapa es que en la edad adulta las personas suelen comer demasiado chicle, fumar o estar siempre masticando. Tienen un problema con la boca y tienen que tener siempre algo en ello, mantenerlo ocupada. Tenemos la etapa anal, que es del primer año a los 3 años, y el placer se enfoca en el control de esfínteres. Se relaciona con el aprendizaje de normas y control. Una fijación de esto es que si no se resuelve correctamente o no se desarrolla correctamente la etapa, tenemos a una persona compulsiva, una persona tacaña, una persona rebelde. Otra es la etapa fálica, que es la tercera etapa, de los 3 a los 6 años.
Esta etapa tiene interés principalmente en los genitales y aparecen conflictos como el complejo de Edipo, Electra y la identificación con los padres. El placer de los genitales. Vamos a entender así la etapa fálica. Después vamos a ver la etapa de latencia, que es de los 6 a los 12 años. La energía sexual se reduce o se canaliza. Se empiezan a desarrollar habilidades sociales y escolares, aficiones, escuelas, amigos, y la sexualidad empieza un poco a reprimirse. Ya no está tan abierta como lo estaba antes. Después tenemos la quinta etapa, que es la última, la genital. Ok, aquí ya tenemos la adolescencia en adelante, se alcanza una madurez sexual y emocional y se busca relaciones afectivas más estables. Los adultos sanos pueden tener relaciones de placer sin ningún tipo de fijaciones, y la fijación aquí sería que el amor y el trabajo suelen ser lo más importante, no saben tener una prioridad. Bueno, entonces ya vimos los estadios psicosexuales y cómo se relacionan con la personalidad, que de acuerdo a cómo se van llevando a cabo o cómo se desarrollan, vamos a tener fijaciones o comportamientos adecuados. Y eso a la vez se va a reflejar en nuestra personalidad. Vamos ahora con los arquetipos. Los arquetipos son conceptos desarrollados por Carl Gustav Jung. ¿Quién es Carl Gustav Jung? Es alumno de Sigmund Freud y va por completo en contra de lo que decía su mentor, que se explicaba más con la sexualidad y la personalidad, basado en el sexo y en las fijaciones y en las teorías psicosexuales. Pero Carl Gustav Jung dijo, ¿sabes qué? Por aquí yo no voy. Vamos a entender que los arquetipos son patrones universales del pensamiento, de la emoción y del comportamiento que existen en un inconsciente colectivo, una especie de memoria compartida por la humanidad. Así lo decía Carl Jung. No son recuerdos personales, podrían describirse como modelos internos que influyen en cómo interpretamos el mundo. Los arquetipos principales de la personalidad, vamos a encontrarnos el yo, el ser, representa la totalidad de la personalidad y la integración de todas las partes del individuo, todo lo que lo conforma, todo lo que tiene, todo lo que es el yo, el ser. Vamos a tener la sombra, que incluye los aspectos reprimidos o no aceptados de nosotros mismos, miedos, impulsos, deseos. No es mala, solo es desconocida o puede llegar a ser negada. ¿Qué pasa con la sombra? Hay una teoría de la sombra de que cuando tú te enamoras de una persona, te enamoras de lo que tú no, cuando tú te enamoras de una persona a primera vista, te enamoras de lo que tú no tienes o de lo que tú deseas tener. Por ejemplo, si tú eres una persona impulsiva y esa persona es estable, tú no te enamoras de él, tú te enamoras de su personalidad, de la sombra que a ti te llama la atención, de ese deseo que tú tienes de tenerlo, pero que lo reprimes o que no has podido llegar a ese punto donde tú quieres estar. Vamos a representar otro arquetipo que es el ánima y el ánimus. El ánima es la parte femenina en el inconsciente del hombre y el ánimus es la parte masculina en el inconsciente de la mujer. Esto representa un equilibrio psicológico y una forma de relación emocional. Tenemos a la persona, es la máscara social, es decir, cómo nos mostramos ante los demás. ¿Cómo me muestro yo como amiga? ¿Cómo me muestro yo como estudiante modelo? ¿Cómo me muestro yo como mamá? ¿Cómo me muestro yo como hija? ¿Cómo me muestro yo en la iglesia? Es la máscara que tú tienes ante la sociedad. ¿Cómo influyen en la personalidad de estos arquetipos? Es una pregunta importante y vamos a entender que estos moldean la forma en que nosotros nos percibimos. Influyen en nuestras decisiones, emociones, y si tienes la teoría de la sombra no muy bien relacionada, muchísimo más en tus relaciones de pareja, aparecen en sueños o películas y ayudan a construir la identidad de quién soy yo.
¿Cuál es el papel de la socialización en el desarrollo de la personalidad? La socialización es un proceso en el cual la persona aprende normas y comportamientos de su cultura. Vamos a entender a la sociedad como aquella que rige y marca normas, valores, comportamientos, tradiciones, ideas e incluso la forma de la religión. Nosotros vamos a recibir gran parte de lo que es la sociedad y vamos a integrarlo a nuestra personalidad indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque es el entorno en el que nos desarrollamos. Por ejemplo, si una persona se desarrolla en un entorno religioso, esa persona va a tender a tener una personalidad religiosa. La sociedad es una de las principales constructoras de la personalidad. ¿Por qué? Porque da sentido de identidad, da cultura, da la forma o la estructura básica de la persona. Claro, no va a haber personalidades iguales porque entran temas como temperamento o carácter, que el temperamento es innato y el carácter es el que se va regulando con la experiencia que vamos teniendo. Va. ¿Qué importancia tiene la cognición y el contexto en el desarrollo de la personalidad? Vamos a entender a la cognición como esos procesos que llevamos a cabo, como la genosis, la memoria, el razonamiento o el pensamiento. Cada uno tenemos una habilidad distinta. La conexión influye en cómo interpretamos las experiencias. El contexto determina nuestras oportunidades y limitaciones del desarrollo y ambos interactúan para modelar la personalidad de una manera dinámica, de una manera en que esté en movimiento, de una manera en que sea fluida y que la personalidad de la persona pues se busque que sea única o distinguida del resto. Aquí vamos a entender las necesidades que se relacionan con el desarrollo de la personalidad desde el punto de vista humanista, principalmente por Abraham Maslow en 1943, donde habla que una persona motivada actúa de manera diferente, se comporta de manera diferente. Y aquí tenemos una de las pirámides más importantes. Como la base, como el punto más bajo es la fisiológica, la respiración, alimentación, descanso, homeostasis. Después vamos a tener el segundo nivel, que es la seguridad física, el empleo, los recursos, lo moral, familiar, sentirte parte de algo. Después vamos a tener la afiliación, la amistad, el afecto, la intimidad sexual y el reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Pero como cúspide, como lo más importante, la autorrealización, la moralidad, la creatividad, la espontaneidad. Eh, El logro de todos los demás niveles. La persona autorrealizada se siente completa y plena con la vida que lleva. Y estos han sido los diferentes puntos de vista de la personalidad y cómo se desarrollan con ella. Estas son mis referencias y muchas gracias por la atención. Mi nombre es Ana y fue un gusto.